Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, arrancamos la clase de hoy. Bien, esta clase que nosotros vamos a tener ahora es, o sea, dice tema endémicas, pero en realidad no es acerca de las endémicas, porque eso ustedes lo ven desde la parte de, sobre todo de la parte de micro, y no sé si ven algo de anatomía patológica. Nosotros desde la parte de semio nos vamos a concentrar en los motivos de consulta más frecuentes de las enfermedades endémicas. Básicamente estos tres, sobre todo haciendo hincapié en fiebre, que de todos los motivos de consulta, fiebre junto con dolor son los más frecuentes por lejos, ¿sí? Es el gran motivo, es uno de los grandes motivos de consulta. Bien, si bien nosotros lo vamos a dar dentro de las endémicas, no crean que se manifiestan solamente en las enfermedades endémicas. Un montón de enfermedades dentro de la medicina se van a manifestar con fiebre. Nosotros las damos acá porque, bueno, queda dentro de lo que es endemias. Bien, y después vamos a hablar un poco de lo que es astenia y después lo último, variaciones del peso, pero sobre todo vamos a hablar de fiebre. Bien, bueno, entonces comenzamos justamente con fiebre. ¿Qué es la fiebre? Es la elevación de la temperatura corporal, obviamente por encima de los valores que son considerados como normales, que se produce por una reprogramación de los centros termorreguladores hipotalámicos. ¿Qué quiere decir eso? Que la fiebre es la elevación de la temperatura, que se va a producir sí o sí, o sea, para que nosotros considerar la fiebre cuando hay por parte del hipotálamo, que es el lugar donde se regula la temperatura, donde hay una reprogramación. Nosotros vamos a ver que hay diferentes estímulos que son capaces de generar o de actuar sobre el hipotálamo, generando una reprogramación de los centros termorreguladores para que haya una elevación de la temperatura. Como es una reprogramación del hipotálamo, esa elevación va a estar justamente regulada por el hipotálamo. Bien, y en sí, una de las cosas que ustedes tienen que entender de la fiebre es que en sí la fiebre es un mecanismo de defensa, ¿sí? Es una respuesta que tiene nuestro cuerpo coordinada con el sistema inmune como mecanismo de defensa para diferentes injurias externas y injurias internas. Es un tipo de respuesta que está predeterminada, sin importar el estímulo que la genere, sin importar que sea una bacteria, un virus, un parásito, lo que sea, sin importar el estímulo, la respuesta va a ser siempre la misma, ¿sí? La elevación de la temperatura. Es una respuesta predeterminada o estereotipada, y considérenlo como un mecanismo o uno de los mecanismos de defensa. Bien, entonces dijimos que era la elevación de la temperatura. Para eso nosotros tenemos que saber cuál es el valor normal de temperatura. Acá dependiendo de la bibliografía que ustedes lean, va a haber diferentes valores. Traten de fijar un único valor en su mente y acordarse de ese. Bien, en el Argente me parece que lo que ustedes van a encontrar es que la temperatura normal es 36,8 más menos 0,4. Es decir, de 36,4 a 37,2. Eso es lo que se considera la temperatura normal. Si ustedes quieren redondearlo, digan que la temperatura normal es de 36,5 hasta 37,5. Eso es lo que se considera temperatura normal. Bien, por encima de esos valores nosotros vamos a tener primero un estado de febrícula, que es como un paso intermedio hacia la fiebre, y después vamos a tener fiebre. Entonces, 36,8 más menos 0,4 es lo que se considera normal, vamos a decir que es o hasta 37,4 o 37,5. De 37,5 a 37,9 es lo que se considera febrícula, que es como un estadio previo a la fiebre. Y toda temperatura que sea de 38 o más es lo que se considera fiebre. Bien, y después si nosotros nos vamos para el otro lado, ¿sí? Los descensos de temperatura, debajo de los 32 grados es lo que se empieza a considerar hipotermia. A nosotros más lo que nos interesa es la elevación de la temperatura. Bien, algo muy importante de la fiebre. Acuérdense que la fiebre dentro de semiología es un signo. ¿Por qué? Porque es algo que yo puedo constatar a través del examen físico. ¿Cómo? Hay diferentes formas. Diferentes instrumentos para constatar la fiebre. Ustedes los que más van a ver son los termómetros digitales, los de mercurio, los que se usan ahora
creo que se llaman como los digitales, no, los infrarrojos. Después están los que se ponen en la oreja, hay termómetros rectales, diferentes formas de medir la fiebre, diferentes instrumentos. Nosotros solo vamos a considerar fiebre cuando la hayamos podido constatar con el termómetro, o nosotros o el paciente la haya podido constatar por el termómetro, ¿sí? Si nosotros le ponemos la mano en la cabeza al paciente y vemos que está caliente, eso no es fiebre, ¿sí? Si la fiebre es un signo, significa que nosotros lo tenemos que constatar en el examen físico. Y no solo es un signo, sino que ustedes saben que forma parte de los signos vitales. Y ustedes siempre lo tienen que hacer en un examen físico. Bien. Bueno, antes de pasar a la fisiopatología de cómo se genera la fiebre, un breve repaso de, no sé si ustedes lo ven en el crecimiento, de cómo es que nosotros llegamos a tener la temperatura corporal que tenemos. Acuérdense que la temperatura es siempre el resultado o el equilibrio de lo que es la generación de calor por parte del cuerpo y la eliminación de calor, ¿sí? Lo que yo genero de calor versus lo que yo pierdo. Y con un factor externo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, que es el medio ambiente, las condiciones del medio ambiente, no solo la temperatura del medio ambiente, sino otros factores como por ejemplo la humedad. Bien, dentro de lo que es el calor interno sería la generación de calor. Eso es lo que se conoce como termogénesis, el proceso a través del cual el cuerpo genera calor. Los principales sitios o estructuras donde se generan calor van a ser las vísceras abdominales, seguido del metabolismo cerebral y muscular. De todos estos, ustedes asumo que se darán cuenta que el metabolismo muscular es de los procesos más variables y obviamente va a depender de la actividad física o del uso de los músculos o no por parte del paciente. Y después, un 20% del calor se genera con la respiración y la circulación. ¿Cómo se pierde el calor? ¿Cómo se elimina el calor? A través de estos 4 procesos, fundamentalmente a través de la radiación, después convección, evaporación y conducción. Entonces, acuérdense, la temperatura corporal resulta del equilibrio de la interacción entre la generación de calor, termogénesis, y la pérdida de calor, con la influencia del medio ambiente. Algo muy importante antes de pasar a la fisiopatología, como muchas funciones del cuerpo, que nosotros ya vimos con hipertensión, o en realidad con presión arterial o tensión arterial, la temperatura también cuenta con un ritmo circadiano, ¿sí? ¿Qué significa? Que durante el día y durante la noche va a haber diferentes variaciones de la temperatura, siempre dentro del rango de la normalidad. Y esas variaciones van a estar en relación a la actividad que presenta el paciente y a las funciones que se estén realizando. Y sucede algo muy similar a lo que era la tensión arterial. Siempre durante el momento de reposo, sobre todo durante a la noche, a la madrugada, hay un descenso fisiológico de la temperatura, que fíjense, siempre va a estar dentro de los valores normales. Y durante el pico máximo de acción o de actividad de la persona va a haber un aumento de la temperatura. Y obviamente eso se da durante el día. Acuérdense, siempre dentro de los valores normales. Entonces, durante el día la temperatura va oscilando dentro de lo que es su ritmo circadiano, ajustándose a las actividades que esté realizando la persona. Bien, y ahora sí vamos a pasar a la fisiopatología, es decir, cómo es que se produce ese reajuste del hipotálamo. Bien, el inicio de todo el proceso va a estar dado por unas sustancias que se conocen como pirógenos, que van a ser pirógenos exógenos y después pirógenos endógenos. ¿Qué son los pirógenos? No sé si se lee, espero que se lea bien. Los pirógenos son cualquier sustancia o cualquier agente que tenga la capacidad de producir fiebre. Los pirógenos exógenos van a ser, como dice ahí, sobre todo van a ser fundamentalmente moléculas de alto peso molecular, ejemplo, lipopolisacáridos de las cápsulas de bacterias, que nosotros le decimos que son exógenos porque son los que van a iniciar el mecanismo de la fiebre, estimulando la producción de pirógenos endógenos que va a producir mi cuerpo. Los pirógenos exógenos no los va a producir mi cuerpo y van a justamente, la mayoría, no siempre, pero van a provenir del medio externo. Ejemplo, bacterias, polen, vacunas, diferentes proteínas pueden funcionar como pirógenos exógenos. Esos pirógenos exógenos van a estimular la producción de pirógenos endógenos.
que van a ser unas moléculas o un grupo de moléculas que se conocen como citocinas. Esto ustedes lo van a ver bien cuando en defensa, cuando ustedes estudien la respuesta inmune, van a ver muy bien todo esto de la producción de las citocinas. Las citocinas, bueno, como dice ahí, son proteínas de bajo peso molecular que están producidas por las células del sistema inmune. ¿Cuáles son las células del sistema inmune? Los glóbulos blancos. Fundamentalmente macrófagos, neutrófilos, algunos linfocitos van a producir citocinas que funcionan como pirógenos endógenos. Interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interferón alfa, perdón. Todos esos van a funcionar como citocinas, producidas por el sistema inmune. ¿Y qué van a hacer las citocinas? En sí van a ser mediadores solubles, porque circulan dentro de los humores del cuerpo, fundamentalmente la sangre, y van a establecer la conexión entre el sistema inmune, que las secreta, y el sistema nervioso, que es donde esas citocinas van a actuar. Algo muy importante de las citocinas: no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, entonces para actuar sobre el sistema nervioso necesitan estimular la producción de otra sustancia que sí pueda atravesar la barrera hematoencefálica. Esa sustancia es la prostaglandina. Entonces, las citocinas, como no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, van a actuar sobre células endoteliales. Ahí dice del órgano vascular, de la lámina terminalis. No hace falta que se acuerden eso. Sepan que las citocinas actúan, sobre todo a nivel de células endoteliales, a nivel de los vasos, para que estos generen prostaglandina. Bien, entonces, iniciamos con pirógenos exógenos. Fíjense lo diferentes que pueden ser los pirógenos exógenos que inducen la producción por parte del sistema inmune, glóbulos blancos, la producción de pirógenos endógenos. Los pirógenos endógenos, que eran las citocinas, generaban producción de prostaglandina. Entonces ahora vamos a uno de los intermediarios, entonces, que es la prostaglandina. ¿Qué es la prostaglandina? Es un mediador lipídico, por eso tiene mayor facilidad también para atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Se acuerdan que este es lo que sería el metabolismo de la prostaglandina, que ustedes asumo lo vieron desde farmacología cuando estudiaron AINES? Asumo que vieron el metabolismo de la prostaglandina. ¿Se acuerdan que derivaba del ácido araquidónico, que por una serie de enzimas, las ciclooxigenasas, COX-1 y COX-2, era transformado el ácido araquidónico en prostaglandina? Hay diferentes tipos de prostaglandina, fíjense. Hay diferentes tipos. La que más predomina en el sistema nervioso es la prostaglandina E2, ¿sí? Es la más común en el sistema nervioso, por eso es justamente la que se va a encargar de mediar esta función en particular. Bien, la prostaglandina lo que hace es estimular la liberación de AMP cíclico. El AMP cíclico es un neurotransmisor, y es el AMP cíclico el que va a actuar a nivel del hipotálamo, es decir, que el AMP cíclico es el intermediario final de toda esta cadena de diferentes estímulos que se generan. ¿Dónde va a actuar el AMP cíclico? Obviamente a nivel del hipotálamo, es decir, a nivel del hipotálamo. ¿Dónde? En la región anterior del hipotálamo, en lo que se conoce como el núcleo preóptico. Ahí, en el núcleo preóptico, que sería la región anterior del hipotálamo, es donde está el centro termorregulador. Ahí es donde va a actuar el AMP cíclico en su función de neurotransmisor. Bien. Y ahora sí vamos a la parte final de lo que sería la fisiopatología de la fiebre. Bien, entonces yo tengo el AMP cíclico, y lo que hace el AMP cíclico va a actuar sobre dos tipos de neuronas. Va a actuar sobre las neuronas sensibles al calor y las neuronas sensibles al frío. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a disminuir la activación de las neuronas sensibles al calor y va a estimular o excitar las neuronas sensibles al frío. ¿Cuál es el resultado de eso? Que el cuerpo, como se excitan las neuronas sensibles al frío, el cuerpo interpreta que hace frío. Básicamente, si lo quieren poner entre comillas, el cuerpo interpreta que hace frío. Entonces, como hace frío, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a empezar a poner en marcha todos los mecanismos para aumentar la producción de calor.
para lograr tratar de restablecer ese calor que el cuerpo piensa que se perdió. Bien, entonces, ese reajuste que se produce a nivel del hipotálamo es justamente, es justamente esto, ¿sí? Es una estimulación de las neuronas sensibles al frío con una disminución de la activación de las neuronas sensibles al calor, ¿sí? El cuerpo piensa que hace frío, entonces reajusta el termostato hacia arriba, ¿sí? Para comenzar a poner en marcha los mecanismos a través de los cuales vamos a producir calor. Bien, ¿cuáles son esos mecanismos que se ponen en marcha? ¿Son los mismos que se ponen en marcha cuando yo estoy en un ambiente frío y siento frío y entonces el cuerpo empieza a regular la temperatura para arriba? Los mecanismos que se usan sin importar el estímulo van a ser siempre el mismo. Si los mecanismos para generar calor van a ser siempre los mismos. Acuérdense, yo les dije, es una respuesta estereotipada. Entonces, sin importar el estímulo que lo desencadene, la respuesta va a ser siempre la misma. Entonces, nosotros dijimos, la temperatura corporal era el resultado de la generación de calor, o el calor interno, termogénesis, versus la pérdida de calor. Entonces, así, nosotros vamos a justamente adaptarnos a esta nueva temperatura. ¿Qué es lo que va a hacer el cuerpo? Va a aumentar la producción de calor y va a disminuir las pérdidas de calor. Y así es justamente como trata de elevar ese termostato. ¿Cómo fundamentalmente genera una disminución de la pérdida de calor? Básicamente a través de una vasoconstricción periférica. ¿Para qué? Para disminuir la perfusión cutánea. La piel es uno de los principales sitios por donde se pierde calor. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Va a generar una vasoconstricción periférica, disminuye la llegada de flujo sobre todo hacia la piel, para disminuir la pérdida de calor a través de la piel. Después, esa vasoconstricción en sí lo que va a generar es obviamente una palidez y va a aumentar la sensación de frío. Y para producir calor, para aumentar la producción de calor, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a comenzar una contracción de los músculos. Ustedes saben que cada vez que los músculos se contraen, generan calor. Entonces, justamente para generar calor, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a empezar a contraer los músculos. Y eso me da una de las manifestaciones que se asocia a la fiebre, que son los temblores o los escalofríos. Los famosos chuchos de frío son las contracciones musculares que está haciendo el cuerpo para generar calor. Esa es una de las únicas mecanismos que tiene el cuerpo para generar calor. La mayoría de las otras funciones que generan calor, mi cuerpo no las puede adaptar, ¿sí? No puede aumentar la circulación, no va a aumentar la respiración, no va a aumentar el metabolismo de las vísceras abdominales. Una de las únicas funciones que el cuerpo puede controlar para aumentar la temperatura es la contracción muscular. Bien, entonces, aumenta la producción de calor, disminuye la pérdida de calor. Y así es como el cuerpo va a generar calor justamente para aumentar o para adaptarse a esa sensación de frío. Ahora, perdón, ahí está. Todo esto, todas estas acciones van a generar obviamente un aumento de calor que se va a traducir en el examen físico como fiebre, como un aumento de la temperatura corporal. Una vez que nosotros eliminamos el estímulo, es decir, por ejemplo, tratamos la infección bacteriana, el paciente no está más expuesto al polen, ya pasó el tiempo de exposición de una vacuna, una vez que nosotros eliminamos en sí el pirógeno exógeno, ya no voy a tener más pirógenos endógenos, es decir, va a disminuir la producción de prostaglandina, va a disminuir la producción de AMP cíclico y se va a volver a la normalidad el termostato que estaba a nivel del hipotálamo. Es decir, una vez que yo elimino el estímulo, se vuelve a resetear a la normalidad el centro termorregulador. Entonces, de repente, el cuerpo, que antes estaba bien con una temperatura, vamos a decir, de 39 grados, una vez que se vuelve a resetear, tiene un montón de calor que necesita perder, ¿sí? Tiene un exceso de calor. Entonces, cuando volvemos como dice acá, el set point, ¿sí? Cuando volvemos a resetear el termostato, tenemos que encontrar una forma de liberar todo ese calor que estuvimos almacenando durante el periodo de fiebre. ¿Cómo hacemos eso? Los mecanismos contrarios. Vasodilatamos, ¿sí? Aumentamos la llegada de flujo específicamente a la zona cutánea para aumentar la perfusión cutánea y eliminar
calor a través de la piel y comenzamos un proceso de sudoración. Esos son los dos indicios, los principales dos indicios de que justamente hubo una eliminación del estímulo inicial y se volvió a resetear a la normalidad el centro termorregulador. Fíjense que son los mecanismos contrarios de los que producen o generan calor. Bien. Entonces, para resumir, porque yo sé que son un montón de pasos, para resumir lo que es la fisiopatología de la fiebre, siempre inician con pirógenos exógenos, sustancias capaces de producir un aumento de la temperatura. Fíjense, microorganismos, toxinas de microorganismos, algunas reacciones inmunológicas, ejemplo polen, mismos procesos inflamatorios, a veces traumatismos, a veces las neoplasias también funcionan como pirógenos exógenos. Estas sustancias van a activar al sistema inmune. Ahora no hace falta que ustedes sepan cómo, pero van a activar al sistema inmune, macrófagos, neutrófilos, y esas células van a comenzar a producir citocinas, es decir, pirógenos endógenos. Esas citocinas actúan sobre las células endoteliales que van a transformar el ácido araquidónico en prostaglandina. La prostaglandina actúa sobre las células gliales para producir AMP cíclico, y es el AMP cíclico el que actúa sobre las neuronas termorreguladoras hipotalámicas, y es el que produce justamente el reajuste hipotalámico. Y así se van a activar los mecanismos para conservar el calor y los mecanismos para aumentar la producción de calor. Y a eso, como dice acá, ustedes también le tienen que asociar las conductas instintivas. Ejemplo, abrigarse. Ejemplo, pasar a ambientes más cálidos. Ejemplo, prender el calefactor, ¿sí? Conductas instintivas que exceden justamente a la producción de calor. Y todo eso va a terminar finalmente en una elevación de la temperatura, es decir, en fiebre. Bien. Entonces, nosotros ya sabemos cómo se genera la fiebre. Ahora lo que nosotros tenemos que saber es qué hacemos cuando tenemos un paciente que tiene fiebre. Básicamente el enfoque clínico. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que saber, como la mayoría de los signos y síntomas de la consulta médica, es el tiempo de evolución. El tiempo de evolución me permite clasificar a la fiebre en aguda, cuando tiene menos de 15 días de evolución, o en fiebre prolongada, cuando es más de 15 días de evolución. La causa más frecuente por lejos de fiebre aguda son las infecciones. De prolongada hay un montón de causas, infecciones crónicas, causas oncológicas, hay un montón de causas de fiebre prolongada. Bien, entonces, según el tiempo de evolución, aguda o prolongada. Después hay otra forma que nosotros podemos clasificar a la fiebre, que es según los patrones, es decir, según la curva térmica. La curva térmica hace referencia a las variaciones de temperatura durante el día y durante los días, y durante el paso de los días. Así hay diferentes patrones de fiebre, yo les dejé acá dos ejemplos. Antes, cuando no eran tan accesibles los exámenes complementarios, ejemplo de laboratorio, ejemplo radiografía, ecografía, los patrones de la curva térmica se usaban mucho, ¿por qué? Porque cada patrón se asociaba a diferentes patologías y permitía guiar el diagnóstico. A medida que se usan más los métodos complementarios, los patrones quedaron en desuso. Y hoy en día, si les soy sincera, chicos, no se usan los patrones para tratar de llegar al diagnóstico de fiebre. Una de las causas por las que no se usan es porque son muy inespecíficos y no permiten hacer el diagnóstico de ninguna patología. Por más que el paciente presente determinado patrón, yo no puedo diagnosticar a esa persona con esa patología determinada. Y otra de las las razones por las cuales los patrones no se usan es porque yo necesito por lo menos los registros febriles de una persona mínimo por 4 a 5 días. Y eso no siempre es posible, sobre todo en pacientes que son ambulatorios, pacientes que no están internados, es muy difícil tener el patrón de la curva térmica. Entonces no se usan, pero yo se los dejé primero porque están al libre para que sepan que existen. Ustedes, por ejemplo, van a tener el patrón intermitente, que es este que ustedes ven acá, que fíjense que el paciente tiene picos febriles
seguidos de descenso de la temperatura, que vuelve a ser normal, ¿sí? Retorna a su valor normal, para después volver a tener picos febriles. El patrón intermitente se asocia mucho a las infecciones bacterianas o a los abscesos. Eso no significa que un paciente que tenga patrón intermitente usted le van a diagnosticar un absceso, ¿sí? No es la forma, es sumamente inespecífico. Otro es el patrón remitente. En este caso el paciente tiene fiebre, presenta picos, pero después están seguidos por descensos que nunca vuelven al valor normal. Es decir, el paciente siempre va a tener fiebre, pero va a tener, dentro de esa fiebre va a tener picos y descensos. Esos son algunos. Ustedes los quieren estudiar, la mayoría están en el Argente. Sépanlo como más anecdótico, ¿sí? Una de las principales usos de la curva térmica, no de los patrones, sino de la curva térmica. Esto es la curva térmica, ¿sí? Las variaciones de la temperatura durante el día y los días. Uno de los usos de la curva térmica es para evaluar la respuesta al tratamiento. ¿Por qué? Nosotros cuando administramos a una persona un tratamiento para la fiebre, es decir, un antipirético, el objetivo, obviamente, de ese tratamiento es lograr la desaparición de la fiebre. Eso se conoce como defervescencia. La desaparición de la fiebre es defervescencia, es decir, que el paciente vuelva a tener una temperatura normal. Nosotros, ¿cómo evaluamos la respuesta al tratamiento que nosotros administramos? O justamente observando la curva térmica. Si el paciente tuvo un descenso de la temperatura, vamos a decir que el paciente tenía una temperatura de 37, nosotros le administramos el tratamiento, y a los 15, 20 minutos, media hora, tuvo un descenso hacia los valores normales, eso significa que el tratamiento tuvo una buena respuesta. Y lo evaluamos a través de la curva térmica. Esa es una de las únicas razones o causas en las cuales se utilizaría la curva térmica, para evaluar la respuesta al tratamiento. O sea, el tratamiento de la fiebre, obviamente. Bien, entonces, siempre que yo tengo un paciente con fiebre, ¿qué cosas le tengo que preguntar exclusivas de la fiebre? Ahora vamos a ver qué otras cosas preguntamos, pero exclusivos de la fiebre, ¿qué tengo que preguntar? Tiempo de evolución, siempre. Aguda o prolongada. Menos de 15 días, aguda, más de 15 días, prolongada. El momento del día. Si bien yo dije que los patrones no eran importantes, por ejemplo, cuando ustedes estudien tuberculosis, van a ver que la tuberculosis se asocia mucho a fiebre vespertina. Vespertina hace referencia a la tarde-noche. Los pacientes con TBC o tuberculosis tienen un patrón de fiebre vespertina, es decir, durante el día no tienen fiebre y a la tarde comienzan un ascenso de la temperatura hasta llegar a ser fiebre, que después desciende y al siguiente día no tienen fiebre y a la noche vuelven a tener. Eso es típico de los pacientes con TBC, pero les repito, ese patrón no les va a hacer diagnóstico de tuberculosis. Bien, entonces el momento del día en que aparece, después si se tomó con termómetro o no. ¿Por qué? A ver, dos situaciones. Ustedes le van a constatar la fiebre al paciente o el paciente les va a referir en su enfermedad actual que tuvo fiebre. Y ahí ustedes lo que le tienen que preguntar es cómo sabe que tuvo fiebre. Lo importante es que el paciente les diga que se la tomó con termómetro, porque ahí ustedes obviamente van a confiar en la palabra del paciente que se tomó con termómetro y vamos a decir que le dio 39. Cuando el paciente les dice que tuvo fiebre y ustedes le preguntan, ¿cómo sabes? No, porque empecé a transpirar y tuve chuchos de frío. Y no se tomó la temperatura, eso no es fiebre. Ustedes no pueden poner fiebre a un paciente que solo tuvo sudoración y chuchos de frío. Si ese paciente no se tomó con termómetro la temperatura, ustedes no lo pueden poner en la historia clínica. Es un signo, por ende ustedes lo tienen que constatar o mínimo el paciente lo tiene que haber constatado. Bien. Después, obviamente, entonces le preguntan al paciente si se tomó con termómetro o no la temperatura y obviamente si el paciente se la tomó, qué valor le dio. Y a su vez, si ustedes la toman, qué valores le dio. Entonces, ustedes van a registrar todos los valores de temperatura que puedan obtener del paciente. Y la última cosa que ustedes van a preguntar específico de la fiebre es si cede o no al tratamiento. Es decir, si tiene una respuesta a los antitérmicos o a los antipiréticos. Ibuprofeno, paracetamol, diclofenac, dipirona, ketorolac, cualquier antipirético que a ustedes se les ocurra a la mente, ¿sí? Ahí ustedes también le van a preguntar al paciente si tomó algo para la fiebre y si después de tomar eso descendió o no la temperatura. Bien.
Así es como ustedes tienen que estudiar la fiebre en sí. Algo muy importante que ustedes se tienen que plantear siempre que tienen un paciente con fiebre, el diagnóstico diferencial de fiebre. El único diagnóstico diferencial de fiebre que hay es una situación que se conoce como hipertermia. Hiper, acuérdense que es aumento, y termia obviamente es temperatura. La hipertermia es el aumento de la temperatura corporal que no se debe a un reajuste hipotalámico. Se puede deber a tres cosas la hipertermia: una producción excesiva de calor, una disminución de la pérdida de calor o una pérdida de regulación central. ¿Cuál es la diferencia de esto con el reajuste hipotalámico? En el reajuste hipotalámico, el hipotálamo funciona perfecto. Es más, funciona tan bien que está respondiendo a un estímulo. En la pérdida de regulación central, no se produce por reajuste, sino que se produce por lesión hipotalámica. Hay una alteración del funcionamiento del hipotálamo, por eso se desregula la temperatura. En la fiebre, el hipotálamo está funcionando perfecto. Está respondiendo a los estímulos de forma correcta. Bien. Entonces, siempre que yo tengo aumento de la temperatura que no se debe al reajuste hipotalámico, es hipertermia. Algunos ejemplos o causas de hipertermia: ejercicio físico, eso sería producción excesiva. Golpe de calor, específicamente en situaciones donde hay ambientales, donde hay una alta temperatura y una alta humedad, eso genera una disminución de la disipación del calor. La persona no puede perder calor. Y después, hay otros ejemplos de pérdida de regulación, por ejemplo, hipertermia hipotalámica por una ACV, por una isquemia del hipotálamo, donde justamente se produce una lesión isquémica y hay una desregulación de la temperatura. Bien, esas serían algunas causas de hipertermia. Después fíjense que hay un montón más, ¿sí? Yo no se las voy a leer todas y no hace falta que se las sepan todas. Sepan estas tres causas y que lo más importante es que no se produce por un reajuste hipotalámico. Bien, ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial de fiebre e hipertermia? En el examen, o sea, solo con tomar la temperatura, ustedes nunca van a hacer diagnóstico diferencial. Si el termómetro solo les marca 39 grados, 38,5, 40 grados, nunca les va a decir a qué se debe esa hipertermia o esa fiebre. La mejor forma que ustedes tienen de hacer el diagnóstico diferencial de hipertermia y fiebre es buscando el foco de la fiebre. ¿Qué es el foco de la fiebre? Es aquello que justamente está estimulando al sistema inmune a producir citocinas inflamatorias. Yo ya les dije, la fiebre es un mecanismo de defensa a una injuria. El foco sería el lugar donde esa injuria está actuando. Foco respiratorio, foco abdominal, foco urinario. Cualquier foco que ustedes puedan pensar puede ser origen de la fiebre. Entonces, el objetivo, cuando ustedes tienen un paciente con fiebre, además de preguntar acerca de la fiebre y de tratar la fiebre, es siempre buscar el foco de esa fiebre. Hasta que ustedes no eliminen el foco, no van a poder descender de forma correcta la temperatura. El antipirético, el antitérmico les va a servir por 4 a 6 horas el efecto. Mientras que ustedes no remuevan o traten el foco, esa persona va a seguir teniendo fiebre. Entonces, ¿cómo buscamos el foco de la fiebre? Lo buscamos como hacemos todas las cosas en la medicina, con una buena anamnesis, un buen examen físico y pidiendo estudios complementarios. Entonces buscamos todos los signos y síntomas asociados y los exámenes complementarios que nosotros consideremos que valen la pena. Y entonces así, les voy a dar ejemplos. Un paciente que viene con fiebre, pero que además de tener fiebre, refiere que tiene tos, expectoración mucopurulenta y disnea, es decir, sensación subjetiva de falta de aire, ustedes podrían orientarse más hacia un foco respiratorio. ¿Qué le van a pedir a ese paciente? Mínimo una radiografía de tórax. Paciente que viene con fiebre, pero además de fiebre tiene dolor abdominal difuso de tipo cólico, que está acompañado de diarrea y de vómitos, bueno, a ese paciente ustedes mínimo, además de pedirle un laboratorio, le van a pedir una radiografía abdominal o una ecografía abdominal, sospechando que un foco del aparato gastrointestinal, diarrea, fundamentalmente diarrea, o sea, una gastroenteritis, podrían pensar una apendicitis.
¿sí? A ustedes a partir de los signos y síntomas asociados van a sospechar el foco. Y eso les permite, como yo ya les dije, hacer un diagnóstico diferencial con hipertermia. Y no solo eso, sino que al foco lo tienen que buscar porque ustedes lo tienen que tratar. Tienen que buscar la causa de esa fiebre. Bien, y hay una situación que es esta que ustedes ven acá, en donde nosotros no vamos a poder encontrar el foco. Esa situación se conoce como FOD. ¿Qué significa? Fiebre de origen desconocido. Fiebre de origen desconocido. Es una situación clínica, es un cuadro clínico bastante común, que ustedes lo van a estudiar mucho dentro de clínica, que es donde nosotros, por más que estudiemos al paciente, no le podemos encontrar un foco. Para que nosotros podamos decir que un paciente tiene fiebre de origen desconocido, se tienen que cumplir 3 características. La primera, tiene que tener fiebre por más de 3 semanas, es decir, tiene que ser una fiebre prolongada. ¿Por qué es importante esto? La mayoría de las causas de fiebre son fiebres agudas, y dentro de esas causas de fiebre, la mayoría son por procesos autolimitados. Ejemplo, una gripe es autolimitada. Ejemplo, una faringitis es autolimitada. Entonces, para excluir todas esas causas de fiebre que son autolimitadas, que para el momento en el que yo las voy a estudiar ya no está más el foco, porque se resolvió sola, una de las características que tiene, uno de los requisitos para considerarse fiebre de origen desconocido es que sea fiebre por más de 3 semanas, es decir, una fiebre prolongada. La fiebre prolongada significa que hay un foco persistente, ¿sí? Bien, entonces, primero, fiebre mayor a 3 semanas. Segundo, el segundo requisito, obviamente, es que el paciente tenga fiebre. Es decir, una temperatura igual o mayor, 38,3, pero en realidad es más de 38. En por lo menos 3 ocasiones diferentes, ¿sí? Cuando dice 3 ocasiones diferentes es para que ustedes no agarren un único registro febril, ¿sí? Que tengan por lo menos 3 registros febriles en las últimas 3 semanas. Y la tercera característica para considerarse fiebre de origen desconocido es la imposibilidad de llegar al diagnóstico, es decir, la imposibilidad de encontrar el foco. ¿Cuándo yo digo que no pude encontrar el foco? Después de una semana de estudios ambulatorios o 3 días en internación. ¿Por qué se acorta el periodo de internación? Porque se supone que cuando un paciente está internado y está dentro del hospital, los estudios complementarios, los laboratorios, el diagnóstico por imagen, todo eso es mucho más accesible y se puede hacer de forma más rápida. Cuando un paciente está en ambulatorio, el paciente tiene que ir al laboratorio, sacarse sangre, tiene que ir al centro donde hace las radiografías, tiene que ir al centro donde hacen las ecografías. Entonces, el tercer requisito es la imposibilidad de llegar al diagnóstico luego de una semana, cuando el paciente está en ambulatorio y en su casa, o después de 3 días de internación. Obviamente, habiéndolo estudiado, ¿sí? No es que el paciente está internado y no lo vamos a estudiar, no. Habiéndolo después de 3 días de internación, descartado todos los estudios posibles, ¿sí? Bien, eso es uno de los cuadros bastante frecuentes dentro de lo que es clínica, y obviamente ustedes lo van a ver en clínica. Pero para que sepan que hay una situación en donde ustedes probablemente no puedan encontrar el foco. Bien. Entonces, con esto termina lo que es fiebre. Acuérdense de las cosas más importantes, la definición de fiebre. Siempre tómenla con un termómetro, ¿sí? La fiebre que se toma con la mano en la frente no es fiebre. Sépanse la fisiopatología a grandes rasgos y lo más importante es sepan cómo abordar un paciente con fiebre. Tienen que preguntarle siempre el tiempo de evolución. Tienen que preguntarle si se tomó con termómetro. Tienen que preguntarle el registro febril que hizo, ¿sí? el número, ¿sí? Si hizo 38,5, si hizo 40 o si hizo 42, ¿sí? Y después, lo más importante, siempre cuando tengan un paciente con fiebre, buscarle el foco. Preguntar por los signos y síntomas asociados, buscarlos en el examen físico, esos signos, básicamente, y después pedir los estudios complementarios que ustedes piensan que son pertinentes después de la anamnesis y del examen físico. Bien, lo más importante de la fiebre, recuerden, es buscar el foco, ¿sí? La fiebre es siempre un mecanismo de defensa a una injuria. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar la injuria y tratarla. Así es como, en última instancia, tratan la fiebre. Bien. El otro motivo de consulta asociado a las endémicas, pero obviamente no exclusivo de las endémicas, es la astenia.
La astenia se da en 1.000.000 de situaciones, así que no la asocien exclusivamente con las endémicas, tampoco las fiebres, ¿sí? Bien, ¿cómo se define a la astenia? Se define como el cansancio anormal. ¿Qué es el cansancio anormal? El que se produce previo a realizar algún tipo de esfuerzo. Es decir, la persona está cansada incluso antes de levantarse de la silla. La astenia es una sensación que se refiere al paciente. Por ende, es un síntoma y es sumamente subjetivo. Eso de sentirse cansado o no, nunca hay forma de constatarlo. O sea, yo no tengo forma de constatar de que un paciente se siente cansado. Es un síntoma. Y a diferencia de muchos otros de los síntomas o signos que nosotros estudiamos, la astenia es muy mal localizada. No es como el dolor, que nosotros lo podemos localizar, dolor abdominal en fosa ilíaca derecha o dolor torácico izquierdo, no. La astenia es muy mal localizada, ¿por qué? Porque es más bien una sensación general que siente el paciente en todo el cuerpo. Bien, el concepto con el cual nosotros tenemos que diferenciar a la astenia es la fatiga. La fatiga es el cansancio normal, ¿sí? Es el cansancio que se produce posterior a cualquier esfuerzo. Ejemplo, esfuerzo físico, esfuerzo psíquico, esfuerzo mental, si no necesariamente siempre tiene que ser un esfuerzo físico. Hay cansancio mental, hay cansancio psicológico, ¿sí? Entonces, la fatiga es el cansancio normal posterior al esfuerzo, la astenia es el cansancio anormal previo al esfuerzo. Dentro de la astenia nosotros vamos a reconocer 3 elementos que la componen. Primero hay lo que se conoce como lasitud. La lasitud es falta de vigor. Básicamente al paciente le falta energía. ¿Cómo se manifiesta eso? Como la necesidad de descanso frente a tareas que antes no lo requerían. Es decir, el paciente va a referir que ahora incluso levantarse de la cama le supone un esfuerzo, cuando antes, obviamente, levantarse de la cama no le suponía un esfuerzo. Eso es lasitud o falta de vigor o falta de energía. Después, el segundo componente es una debilidad generalizada, y esto es un componente un poco más físico que la lasitud. La debilidad generalizada es la sensación anticipada de dificultad para iniciar una actividad o para mantener la actividad. Es más bien, como yo ya les dije, una sensación que el paciente va a referir a nivel del cuerpo. Y por último, o sea, más bien física. Y por último, una fatiga mental, ¿sí? Un componente mental. ¿Cómo se manifiesta eso? Como una alteración de la concentración, pérdida de la memoria, la habilidad emocional, la habilidad de fragilidad emocional, es decir, que el paciente siente 1000 sensaciones en un mismo momento, ¿sí? Pasa de estados de euforia a estados de depresión. Eso no es diagnóstico de depresión, pero básicamente es fragilidad emocional. Bien, entonces, lasitud, debilidad generalizada y fatiga mental. De esto, ustedes lo que tienen que entender es que la astenia es una expresión tanto del sistema nervioso, ¿sí? Sobre todo lo que es la parte mental o la parte psíquica, como del sistema muscular. Es decir, se manifiesta a esos dos niveles. Tiene una expresión a nivel del sistema muscular, el paciente físicamente se siente cansado, pero a su vez se siente mentalmente cansado. Bien. ¿Cuáles son las causas de astenia? Hay 1.200.000 causas. Yo no se las voy a decir todas, las tienen acá, ¿sí? Algunas que son fisiológicas, ejemplo embarazo, lactancia, el mismo envejecimiento lleva a la astenia. Causas psicosociales asociadas al estrés. Causas psiquiátricas, ansiedad, depresión. Consumo de diferentes sustancias legales e ilegales. Y después va a haber una serie de causas que van a ser de origen orgánico, es decir, por alteraciones o patologías más bien estructurales o de vísceras o diferentes órganos. Y acá entran básicamente la mayoría de las enfermedades, ¿sí? Enfermedades infecciosas, cardiovasculares, oncológicas, renales, hepáticas, reumatológicas. La mayoría de las enfermedades pueden producir astenia. Dentro de las más frecuentes van a tener, por ejemplo, pacientes con anemia, hipotiroidismo o hiper, enfermedad celíaca, enfermedades autoinmunes, básicamente enfermedades reumatológicas, pacientes con EPOC, ¿sí? Hay 1.000.000 de causas que pueden dar astenia. ¿Cómo se manifiesta esa astenia? Primero van a estar las manifestaciones
de la astenia en sí. Así como decíamos que cómo se manifiesta la fiebre, bueno, cómo se manifiesta la astenia en sí. Básicamente el paciente tiene una actitud pasiva frente a la vida, tiene una disminución de la iniciativa, tiene desinterés por todo, y eso se puede observar por las fases y los gestos de desgano. Ahora, lo más importante de la astenia, al igual que la fiebre, es buscar todos los signos y síntomas propios de la enfermedad desencadenante, porque en sí la astenia, al igual que la fiebre, es una respuesta a determinada patología o a determinada injuria, ¿sí? Es un mecanismo de respuesta. Al igual que la fiebre es un mecanismo estereotipado. Entonces, lo más importante, si nosotros queremos llegar a la causa, es buscar los signos y síntomas asociados. Bien, dentro de esos signos y síntomas va a haber un par que van a ser signos o síntomas de alarma. ¿Por qué de alarma? Porque se van a asociar a situaciones que comprometen o que ponen en peligro la vida del paciente, o que potencialmente ponen en peligro la vida del paciente. Ejemplo, la mayoría de los procesos oncológicos, muchos de ellos se van a manifestar con estos signos de alarma, que yo los tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el objetivo siempre es diagnosticar procesos oncológicos en las etapas tempranas. Bien, entonces justamente hay que buscar estos signos y síntomas porque se asocian a patologías que están relacionadas con un mayor riesgo para la vida del paciente. Ejemplo, pérdida de peso, ¿sí? Astenia más pérdida de peso. Eso es típico de los procesos oncológicos. Astenia y linfoadenopatía, es decir, aumento del tamaño de los ganglios, típico de los procesos oncológicos o de las infecciones crónicas, ejemplo, HIV. Hay un montón más, ¿sí? Yo se los dejo acá para que ustedes los vean. Signos de enfermedad cardiorrespiratoria, es decir, astenia más disnea, disnea progresiva. Después, síntomas asociados a malignidad. Esto es más específico de dónde se dé el proceso oncológico. Ejemplo, hemóptisis en, vamos a decir, cáncer de pulmón. Disfagia en cáncer de esófago. Rectorragia, cáncer de colon. Nódulo mamario, cáncer de mama. Sangrado postmenopáusico, cáncer de endometrio. ¿Sí? Síntomas de sospecha de malignidad. Siempre que hablamos de malignidad hacemos referencia a procesos oncológicos. Bien, entonces, lo más importante de astenia, al igual que fiebre, buscar los signos y síntomas asociados. Y así llegamos a la causa. Bien, nosotros a la astenia la podemos dividir en dos tipos, dependiendo de la etiología o de las causas, en la astenia orgánica y en la astenia funcional. La astenia orgánica es aquella donde va a haber debilidad física y agotamiento vespertino. Vespertino yo ya les dije que significa durante la tarde o noche. Es decir, que durante el día el paciente mientras realiza sus actividades se siente relativamente bien y una vez que hizo todas las actividades del día comienza con esa sensación de astenia, que está obviamente exacerbada por la actividad y que mejora, con el reposo, básicamente que mejora con el sueño. La astenia orgánica es típica de los procesos, ejemplos, procesos reumatológicos, procesos oncológicos, infecciones de tipo crónica, ¿sí? Es orgánica, ¿por qué? Porque la injuria o la lesión por lo general va a ser una lesión a nivel de un órgano y nosotros la podemos diagnosticar, ejemplo, a través de un laboratorio o estudios complementarios, ¿sí? Hay una lesión que está generando esta astenia. Ahora, en la astenia funcional, fundamentalmente nosotros la vamos a asociar a alteraciones más psíquicas o alteraciones mentales. Ejemplo, situaciones de estrés que puedan alterar justamente la estabilidad mental de la persona. O vamos a decir pacientes con diagnóstico de ansiedad, diagnóstico de depresión. En estos nosotros no vamos a encontrar un foco para esa astenia. En la astenia funcional, la característica es que hay una dificultad para iniciar las actividades del día, es decir, esta empeora durante la tarde, después de haber realizado todas las actividades, esta inicia, el paciente en esto se despierta teniendo astenia, y mejora a medida que el paciente va realizando las actividades del día, esa astenia mejora. Y nosotros no vamos a encontrar repercusión física, algo que me olvidé de decir de la orgánica, por lo general está asociado a una repercusión física. Pérdida de peso, alteración del estado general de la persona. En la funcional, nosotros no vamos a encontrar repercusión física,
pero sí lo que vamos a encontrar asociado van a ser situaciones de estrés que nos va a referir el paciente. Bien, y acá queda un cuadro donde pone las principales diferencias. Una de las más importantes, la astenia funcional o psicológica también se conoce, nosotros siempre la vamos a poder encontrar relacionada a situaciones de estrés. Por lo general, duran más que las astenias orgánicas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos controlar las situaciones de estrés del paciente y suele tener un curso recidivante, es decir, que el paciente va a tener periodos de astenia asociados al estrés. Una vez que disminuye el estrés en la vida del paciente, puede volver a la normalidad, pero siempre va a volver mientras que vuelvan esas situaciones de estrés. Predomina por la mañana, es fluctuante, como yo ya dije, relacionada a las situaciones de estrés, mejora con la actividad física. Y los signos y síntomas asociados son sumamente inespecíficos y nunca nos van a permitir llegar a un diagnóstico. Bien, y obviamente que en el examen físico la mayoría de las veces va a ser negativo. Ahora, la astenia orgánica por lo general no está relacionada al estrés, dura menos de 2 meses, eso es relativo, ¿sí? Depende de cuánto dure el proceso de base del paciente que esté originando la astenia. Predomina por lo general durante la tarde o noche, asociado con la actividad física del paciente, es progresiva, ¿por qué? Porque la patología de base suele ser progresiva, entonces a medida que progresa la patología de base, progresa la astenia. Empeora con la actividad física, mejora con el descanso y va a tener signos y síntomas específicos de la patología que la desencadena. Y obviamente, en la mayoría de los casos vamos a tener hallazgos en el examen físico. Bien. Y una situación, al igual que nosotros teníamos FOD, fiebre de origen desconocido, hay una situación bastante similar en donde nosotros no le vamos a poder encontrar ese foco a la astenia y lo que se conoce como el síndrome de fatiga crónica, en donde en sí, en el síndrome de fatiga crónica, la astenia es la única manifestación o una de las pocas manifestaciones de ese síndrome. Es una afectación que va a cursar básicamente con astenia, debilitamiento y profunda fatiga, que no mejora con el descanso y que empeora con la actividad física o mental, que va a ser de tipo crónico y es aquella en donde yo tengo un cuadro de astenia sin elementos para poder llegar a un diagnóstico de la causa. Es algo muy similar a lo que es fiebre de origen desconocido. La diferencia es que en la fiebre siempre va a haber un foco, el problema es que yo no lo puedo encontrar. En este caso de síndrome de fatiga crónica se cree que si bien tiene una fase orgánica, nunca se conoció la etiología o la patología que la desencadena. Y como dice acá, es de tipo crónico. ¿Cómo llego yo al diagnóstico de que un paciente tiene síndrome de fatiga crónica? Primero, siempre, obviamente, tengo que tener fatiga. Tiene que ser persistente o recidivante y lo importante es que no tenga una explicación clínica, ¿sí? Que yo no lo pueda asociar a ninguna patología o que no lo pueda asociar a situaciones de estrés, porque si no sería una astenia funcional. Y después tiene que estar acompañado por 4 o más de los siguientes síntomas. Y acá hay una serie de síntomas, no es necesario que estén todos, ¿sí? Tiene que haber 4 o más. Ejemplos, alteraciones de la memoria y de la concentración, odinofagia, dolor de garganta, adenopatías, mialgias, es dolor muscular, poliartralgias, artralgia es dolor de las articulaciones, poli hace referencia a que duelen muchas articulaciones, cefalea, falta de mejoría del sueño o alteraciones del sueño, y decaimiento posterior al ejercicio. Con que yo tenga 4 o más de estos, más la astenia, puedo hacer diagnóstico de síndrome de fatiga crónica. Bien, no es una patología que no es tan frecuente y lo más importante es que es muy difícil de diagnosticar. Y ustedes siempre, la mayoría de las veces, van a llegar al diagnóstico por descarte, ¿sí? Habiendo descartado otras causas de astenia. Bien. Y lo último, el último tema que nos queda de la clase de hoy es variaciones del peso. Yo se los puse acá no porque las endémicas se asocien a grandes variaciones del peso, sino porque en algún momento se los tenía que dar básicamente. Igual nosotros ya hablamos un poco cuando vimos hipertensión, hablamos un poco del peso. Bien.
¿Qué son las variaciones del peso? Obviamente son cambios en el peso de la persona. Al igual que la temperatura, o muy similar a la temperatura, el peso resulta del balance entre la incorporación de alimentos, básicamente energía o calorías, y el gasto energético, es decir, cuánta energía consumo, cuánta energía gasto. De ese balance resulta el peso de una persona. ¿Cómo evaluamos el peso de la persona? Las medidas antropométricas. Obviamente siempre tomándole el peso al paciente, ¿sí? Con una balanza. No es el valor fijo del peso del paciente, o sea, está bien, nos sirve, pero no es el único valor que nosotros necesitamos para evaluar el peso del paciente, porque hay muchas otras variables que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ejemplo, la estatura del paciente. Así, nosotros en las medidas antropométricas podemos medir un montón de cosas más allá del peso. Una de esas es el índice de masa corporal, que nosotros ya lo vimos. ¿Se acuerdan qué era? Se calculaba con el peso del paciente dividido la altura en metros al cuadrado, y eso nos permitía clasificar al paciente entre un peso normal, sobrepeso, obesidad o bajo peso, que sería lo contrario. ¿Se acuerdan que siempre que el índice de masa sea entre 18,5 y 24,9 es un peso normal? De 25 a 29,9 es sobrepeso. Acá no es preobeso, es sobrepeso. Y después, más allá del índice de masa corporal de 30, o sea, 30 o más, ese paciente tiene obesidad. Bien, y después tenemos lo contrario, ¿sí? Tenemos el estado de desnutrición proteico-energética, que es siempre que yo tenga un índice de masa corporal menor a 18,5, es decir, de 18,4 para abajo. Y ahí puedo tener desnutrición de grado 1, desnutrición de grado 2 y desnutrición de grado 3. Bien, entonces, ese es el índice de masa corporal. Otra de las medidas que nosotros podemos tomar es el perímetro de muñeca. El perímetro de muñeca ustedes lo van a tomar obviamente con 1 centímetro, con el paciente le van a poner alrededor de la muñeca con la palma hacia arriba. ¿Para qué sirve el perímetro de muñeca? Para hacer un cálculo de la contextura corporal del paciente. ¿Cómo sacamos eso? Vamos a dividir la estatura en centímetros de la persona, es decir, vamos a decir que mide 1,72 m, bueno, 172 centímetros, dividido el perímetro de la muñeca en centímetros. Y eso me va a dar que el paciente tiene o es de contextura pequeña, es de contextura mediana o es de contextura grande. Fíjense que nosotros acá estamos evaluando algo más allá del peso, ¿sí? Bien, y otro que nosotros vimos cuando hablamos de hipertensión era el perímetro de cintura, que fundamentalmente se utiliza como marcador de riesgo cardiovascular asociado a la obesidad central. ¿Se acuerdan que lo tomábamos poníamos el centímetro en una línea, en el punto medio entre el reborde costal y las crestas ilíacas, básicamente unos centímetros arriba del ombligo, y tomábamos el perímetro de cintura? Bien. Hay más mediciones antropométricas que ustedes pueden hacer. Pueden, por ejemplo, hacer una medición de los pliegues. Eso es un poco más específico. ¿Sí? Esas son medidas básicas que ustedes pueden hacer en el consultorio. Por lejos, lo que ustedes más van a usar van a ser el índice de masa corporal, y después en pacientes donde ustedes quieran calcular el riesgo cardiovascular van a tomarle el perímetro de cintura. Después el resto son mediciones un poco más específicas si ustedes fueran, por ejemplo, nutricionistas. Bien, ahora, así es como nosotros podemos evaluar el peso. ¿Cuáles son las variaciones que podemos tener en el peso? Básicamente dos, o una pérdida de peso o una ganancia o aumento de peso. ¿Qué se considera pérdida de peso? A un descenso de el 10% o más del peso corporal de un paciente estable por un año, ¿sí? El peso corporal estable de un paciente por un año o en un año. Vamos a poner un ejemplo, vamos a hacerlo un poco más redondo. Si yo tengo un paciente que pesa 100 kilos y en los últimos 5 años de su vida pesó 100 kilos, es decir, tiene un peso corporal estable, yo voy a considerar que ese paciente tiene una pérdida de peso cuando tenga un descenso de 10 kilos o más. 10 kilos representarían su 10%. Lo importante de la pérdida de peso, para que nosotros
o sea, lo importante en el consultorio médico de la pérdida de peso es que no tiene que haber voluntad o intervención por parte del individuo. Es decir, que esa pérdida tiene que ser involuntaria, ¿sí? Si el paciente pesa 100 kilos y perdió 15 kilos, pero nos dice que empezó el gimnasio y está haciendo una dieta y él quería bajar 20 kilos, bueno, nosotros no lo vamos a estudiar al paciente o no vamos a sospechar una patología de base. ¿Por qué? Porque es una pérdida voluntaria, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesa son las pérdidas en donde no hay voluntad del paciente o no hay intervención por parte del paciente. Las pérdidas que se producen de forma involuntaria. Bien. Según la etiopatogenia, nosotros a la pérdida de peso puede ser por 3 causas. Disminución del aporte calórico, básicamente que el paciente esté comiendo menos o haya cambiado su dieta. Aumento de las pérdidas calóricas, eso significa que el paciente probablemente esté comiendo bien, pero haya alguna alteración en el proceso de, por ejemplo, absorción. Entonces, si bien el paciente está consumiendo la cantidad correcta de calorías, no las está pudiendo absorber. Por ejemplo, por una patología del aparato gastrointestinal. Después, la tercera posibilidad, aumento del gasto calórico. Si el paciente está gastando más calorías de las que consume. Y por último, aumento del ejercicio físico. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El ejercicio físico, el aumento del gasto está a nivel muscular, fundamentalmente. Y en el gasto calórico, el aumento del gasto calórico en sí, no necesariamente es por parte de los músculos. Hay muchas patologías que están asociadas a un estado de hipermetabolismo, en donde todas las funciones del cuerpo están exageradas, están a un 250%. Entonces, en sí hay un aumento del gasto calórico. Por ejemplo, en el hipertiroidismo, que no se debe al ejercicio físico, no se debe al aumento del uso de los músculos, se debe a un estado de hipermetabolismo. Bien, ¿cuáles son las causas de pérdida de peso? Lo mismo, hay un montón de causas de pérdida de peso. Hay causas orgánicas, por ejemplo, nosotros dijimos las enfermedades gastrointestinales, enfermedades por mala absorción, enfermedad de Crohn, úlcera péptica, todas esas alteran el proceso de digestión o el proceso de absorción de los diferentes alimentos. Las neoplasias también, neoplasias gastrointestinales, hematológicas. Las hematológicas y renales sobre todo se asocian a un aumento del gasto calórico. Las gastrointestinales a un proceso de pérdidas calóricas y las hematológicas renales a un aumento del gasto calórico. Bien, después hay un montón. Importantes infecciones de tipo crónico, HIV, tuberculosis. HIV y tuberculosis es muy frecuente la pérdida de peso. Siempre obviamente que la enfermedad no esté controlada o no esté tratada. Infección crónica por virus de la hepatitis C, también asociado a pérdida de peso. Después enfermedades psiquiátricas, ansiedad, depresión, psicosis, anorexia nerviosa, todas estas están asociadas a pérdida de peso. Hay muchas drogas que van a generar pérdida de peso. Después hay causas que ustedes siempre tienen que tener en cuenta que son causas socioeconómicas. Y después hay causas que nunca se llega a un diagnóstico, que son causas idiopáticas. Bien. ¿Qué es lo importante cuando nosotros tenemos un paciente que tiene pérdida de peso? Lo primero, quiero saber si esa pérdida de peso fue voluntaria o involuntaria. Nosotros siempre en la práctica médica nos vamos a tratar de concentrar en las pérdidas involuntarias. La segunda pregunta que me tengo que hacer, ¿el paciente tiene el apetito aumentado o disminuido? ¿Está comiendo más o está comiendo menos? ¿Hubo cambios recientes en la dieta? Eso no necesariamente significa que el paciente activamente está tratando de comer menos para perder peso. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que recientemente fue diagnosticado con celiaquía y retiró el gluten de la dieta, tal vez el paciente está comiendo la misma cantidad, pero al ver ese cambio y no suplementarlo de forma correcta, el paciente tal vez está perdiendo peso. No es porque está tratando de perder peso, sino porque hay una mala dieta. Lo mismo pacientes, vamos a decir, diagnosticados con diabetes, que una eliminación de los azúcares de la dieta. Esa dieta no está siendo correctamente compensada. Entonces, siempre preguntar si hubo cambios recientes de la dieta. Preguntar si el paciente hace actividad física, cuánta actividad física, de qué tipo. Y algo muy importante es siempre la magnitud de la pérdida, es decir, cuantificar
¿Cuánto peso perdió el paciente? No solo en porcentaje, sino también en el número redondo. ¿Por qué es importante eso? No es lo mismo un paciente que pesa 100 kilos, que haya perdido 15 y que ahora pese 85, es decir, ese paciente perdió un 15% de su peso, que un paciente que de base comenzó pesando 50 kilos y de repente perdió un 15%, es decir, 7 kilos y medio. Esa persona que ahora pesa 42 kilos y medio, probablemente, tiene que depender mucho de la altura, pero probablemente esa persona ya esté entrando, según el índice de masa corporal, en un estado de desnutrición. Entonces, cuando calculamos la magnitud de la pérdida es en porcentaje, en número fijo, pero siempre tener en cuenta el peso previo del paciente. Bien, y después, ¿por cuánto tiempo ha estado perdiendo peso el paciente? Es decir, la evolución de la enfermedad, ¿sí? No es lo mismo un paciente que perdió 10 kilos en un mes que un paciente que hace un año viene perdiendo 10 kilos. O sea, que en el periodo de un año perdió 10 kilos. Eso habla de la progresión de la enfermedad de base y también de la severidad de esa misma enfermedad. Bien, y ahí nosotros entonces siempre preguntamos, ¿pérdida voluntaria o involuntaria? Nos concentramos en las involuntarias. Y ahí nosotros, como ya dijimos, lo podemos clasificar si tiene el apetito aumentado o si tiene el apetito disminuido. Si tiene el apetito aumentado, las dos causas es o porque el paciente tiene un aumento del gasto energético, por eso necesita consumir más, o porque tiene pérdidas, en donde tiene que compensar esas pérdidas consumiendo más. Aumento de las pérdidas, nosotros ya las dijimos. Ejemplo, enfermedad, mala absorción, enfermedad de Crohn. Aumento del gasto energético, todas situaciones que me generen un hipermetabolismo, hipertiroidismo, diabetes mal controlada o aumento de la actividad física. Y después situaciones, pérdida de peso con apetito disminuido, puede ser básicamente cualquier cosa. Las más frecuentes son oncológicas, la mayoría son procesos crónicos, o sea, bueno, sacando las oncológicas. Paciente con HIV, enfermedad pulmonar, ejemplo EPOC, paciente con enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca, pacientes con depresión o abuso de sustancias. Esas son las que se asocian con mayor frecuencia a pérdida de peso con disminución del apetito. Bien. Entonces, eso más o menos es pérdida de peso. Acuérdense que no cualquier cosa se considera pérdida de peso. Una disminución del 10% o más del peso corporal estable de un paciente en un año. A ustedes lo que les importa es si esa pérdida es voluntaria o es involuntaria, ¿sí? Bien, y nosotros nos vamos a enfocar sobre todo en las que son involuntarias. Bien, y la otra variación que nosotros podemos tener es obviamente el aumento de peso. El aumento de peso a mí me parece que es un tema muchísimo más complejo que la pérdida de peso. Nosotros vamos a hablar de lo que sería lo básico de aumento de peso. ¿Cómo lo vamos a definir? Como el aumento mayor al 25% de la masa grasa en hombres o mayor al 30% de la masa grasa en mujeres. ¿Por qué se hace la diferencia de porcentajes? Porque en sí las mujeres tienen mayor porcentaje de masa grasa que los hombres. Algo muy importante, no solo el porcentaje, lo importante es que ese aumento de peso se genera a expensas de la masa grasa. ¿Por qué? Nosotros podemos aumentar de peso a expensas de 3 estructuras o de 3 situaciones, ¿sí? A expensas de agua, que sería retención hidrosalina, si yo aumento de peso porque estoy reteniendo agua, pacientes con insuficiencia renal que no pueden eliminar, que no pueden filtrar la sangre, no pueden generar orina, no pueden eliminar la orina, toda esa agua que no se puede filtrar va a ir acumulándose en el intersticio y me va a dar edema. Lo mismo sucede en la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Hay una retención hidrosalina que se va a evidenciar sobre todo a nivel del intersticio, manifestándose como edema. Después, el aumento de peso puede ser a expensas de la masa magra, es decir, el músculo. Paciente que empieza al gimnasio, paciente que empieza a correr o cualquier actividad, va a sentir que tiene un aumento de peso, pero a expensas de la masa magra. A nosotros, el aumento de peso que nos importa es el que se produce a expensas de la masa grasa, porque es el que se asocia con las patologías, con el que más se asocia a las patologías que a nosotros nos interesan. Eso no quiere decir que la retención hidrosalina no sea importante. Fíjense, insuficiencia renal,
insuficiencia cardíaca. Son patologías importantes. Pero la que más asocia a patologías es el aumento de peso a expensas de la masa grasa. Bien. Según la forma en la que se distribuye esa grasa corporal, el paciente puede tener 3 tipos de cuerpos o 3 tipos de distribución de la grasa corporal. El tipo 1 es el paciente que tiene una distribución generalizada de la masa grasa, es decir, que tiene tejido adiposo en todo el cuerpo. El de tipo 2 es el paciente que tiene una distribución androide, es decir, es aquellas personas donde la adiposidad se concentra en la región tronco-abdominal. Ejemplo, vamos a suponer este paciente, ¿sí? A nivel del tronco, es decir, del tórax, y a nivel del abdomen. Bien. Después tenemos los pacientes que tienen la distribución de tipo 3, que esta es la que más nos interesa a nosotros, que es lo que se conoce como obesidad central, en donde el tejido adiposo se acumula a nivel abdomino visceral, que sería este paciente de acá, o este de acá, o este de acá. ¿Por qué nos interesa esto? Porque se consideraba un factor de riesgo cardiovascular. Eso no significa que los pacientes que tengan, vamos a decir, una distribución de tipo 1, de tipo 2, o sea, pacientes obesos o con sobrepeso, con distribución de tipo 1 o tipo 2 no tengan un riesgo cardiovascular aumentado. No, lo tienen, ¿sí? La obesidad, el sobrepeso es un factor de riesgo. Pero si esa distribución es de tipo central, es un factor de riesgo aún más importante o con más peso todavía. Y el de tipo 4 es la distribución que es en la región femoroglútea, que es lo que se conoce como el cuerpo genoide, que sería básicamente este de acá. Bien, esas son las 4 formas en las que se puede distribuir la grasa corporal. Bien, ¿y cuáles son las causas de aumento de peso? Lo mismo que la pérdida, lo mismo que astenia y fiebre. Hay un montón de causas de pérdida de peso. Yo se las puse en estos 3 ítems, pero cada ítem de estos se puede desglosar. Uno de los ejemplos es el estilo de vida. Algo muy común, el cese del hábito tabáquico. Es muy frecuente que los pacientes cuando comienzan a abandonar o cuando directamente abandonaron tengan un aumento de peso, que está relacionado muchísimo con la ansiedad y con un aumento del consumo de comida, básicamente. Después la dieta, obviamente uno de los factores más importantes. Algunos fármacos asocian un aumento de peso. Es muy frecuente los pacientes que inician con tratamientos antidepresivos que tengan un aumento de peso asociado, causas endocrinas, hipotiroidismo, síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing era un aumento, un exceso de glucocorticoides, síndrome de ovario poliquístico. Todas esas son situaciones que se asocian a un aumento de peso. Obviamente hay muchísimas más. Hay situaciones, o sea, por lejos lo más frecuente es el estilo de vida del paciente y la dieta. Esas son las principales causas de aumento de peso. Pero después hay muchísimas causas justamente más patológicas que van a ser fármacos, endocrinas, ¿sí? Bien. Bueno. Con eso, chicos, termina lo que es la clase de hoy. Bien, fue un poco más corta que las clases normales, pero bueno, no había muchos temas que los que hay que hablar. Otra cosa, hay otros motivos de consulta de las enfermedades endémicas, pero que no son muy relevantes y no hay mucho para decir. Ejemplo, mialgias. Mialgias es dolor muscular, ¿sí? No hay mucho más que agregar. Artralgias, dolor de las articulaciones, no hay mucho más que agregar, ¿sí? Cuando forma parte de lo que es endemias. Cefalea, nosotros cefalea ya lo vimos cuando vimos neuro. Disnea, ya lo vimos cuando vimos neuro. No, cuando vimos respiratoria. Tos y expectoración, lo vimos cuando vimos respiratorio. Entonces, hay muchos síntomas y signos que son parte o que se manifiestan dentro de las enfermedades endémicas. Estos 3 que yo les puse son los que nosotros no hablamos todavía. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? La clase que viene, que es la semana que viene, me parece que el jueves, vamos a hablar de motivos de consulta renales. Básicamente todo sistema renal. Bien. Bueno, chicos, entonces si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, nos vemos el jueves. Chau.